Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, Jesús, viendo a la madre y al discípulo que estaba a su lado, al cual amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo: He ahí a tu madre. A partir de entonces, él la acogió, el discípulo, entre lo que le pertenecía a él, entre lo propio, la tomó como madre. Y en él, todos nosotros. Hemos celebrado, queridos hermanos, recientemente esta fiesta de la Asunción de la Virgen, de la Inmaculada Concepción. Es vivir esta fiesta de la Inmaculada Concepción, es ponernos en ese mundo donde, diríamos, es un adelanto de lo que Dios nos tiene preparado para empezar ya desde ahora aquí a vivir y a gustar las glorias del cielo, lo que vamos a tener. Pero hay una cosa que a lo mejor ya algunos de ustedes ya la saben, pero es bueno repetirlo si ya lo saben, meditarlo delante del Señor y de nuestra Madre la Virgen. El Papa Pío IX proclamó el 8 de diciembre de 1854 el dogma de la Inmaculada Concepción. Al proclamar este dogma de la Inmaculada Concepción, cuenta así lo que sintió el Papa Pío IX. Dice el Papa, contaba: cuando empecé a proclamar el decreto dogmático, sentí mi voz impotente. Era a hacerse oír por la inmensa multitud. 50.000 personas se apiñaban en la Basílica Vaticana, pero cuando llegué a la fórmula de la definición, Dios dio a la voz de su vicario tal fuerza y tal vigor sobrenatural que resonó en toda la basílica, y quedé tan impresionado por tal socorro divino que me vi obligado a suspender por un instante mis palabras para dar libre desahogo a mis lágrimas. Además de eso, en cuanto Dios proclamaba el dogma por boca de su vicario, el Papa era consciente de que era Dios el que estaba proclamando esa verdad como dogma por boca del vicario, por su boca de él. Esto, Dios sigue hoy hablando por boca de los hombres. También por mi boca habla Dios. Cuando estoy en el confesionario digo: y tus pecados están perdonados, yo te absuelvo de tus pecados, es Él el que está hablando por mi boca. Entonces es Él el que lo hace. Y cuando uno lo vive espiritualmente,
realmente lo que el Papa sintió allá, esa emoción, cómo Dios obraba y hablaba por su boca, y él se sintió de tal manera instrumento en ese momento. Él mismo dio a mi espíritu un conocimiento tan claro y tan grande de la incomparable pureza de la Santísima Virgen, dice el Papa, que abismado en la profundidad de ese conocimiento, que ningún lenguaje podría describir, mi alma quedó inundada de delicias inenarrables, delicias que no son terrenas y que no podrían experimentarse sino en el cielo. Es tal lo que él sintió muchas veces, y esto es si leemos, por ejemplo, el libro del Apocalipsis, San Juan, en su Evangelio también, lo tienen ustedes en el prólogo de San Juan. San Juan le pasa esto. Él siente de tal manera en sí, lo está viviendo, puesto que el libro del Apocalipsis, San Juan va viviendo todo eso, pero lo siente y lo vive de tal manera que le hace vibrar plenamente, y por eso hay veces que cae, como muerto, como dice él. Le entra tal pánico, tal temblor, que eso le sobrecoge y cae como desmayado, se cae como muerto. Y viene el Señor, le pone la mano en el hombro, le empieza a dar ánimo, lo tiene que reanimar, lo tiene que levantar. Ánimo, soy yo, no tengas miedo. Y entonces poco a poco se empieza a levantar. Y cuando empieza a tener esas visiones que ve las distintas partes del Apocalipsis, el Apocalipsis es un libro, no es una revelación de un día, de una ocasión y nada más. Es algo que San Juan va teniendo momento y tras momento, y una vez tiene una cosa, otras veces tiene otra, otras veces tiene otra, pero cuando lo tiene, lo vive intensamente y lo siente. Dios obra en él y él está transportado a eso. Y luego tiene la misión de escribirlo, y ahí es cuando se le complica a San Juan. Porque escribir eso, que es sobrenatural, no hay palabras naturales para decir lo sobrenatural. Transmitir los sentimientos que uno tiene, hay cosas que son tan inefables que no se pueden decir. Inefable significa eso, que no hay palabras que lo puedan expresar, que lo puedan decir. Son sentimientos, son intuiciones, son ideas, pensamientos, son visiones, descubrimientos de unas cosas que no existe palabra ni para expresar el sentimiento que él tiene, ni la realidad que está percibiendo, ni los hechos que están ocurriendo. Porque tendría que decir tantas cosas para poder decir lo que allí está viviendo, que todo le queda tan superficial, que no puede llegar a decirlo adecuadamente. Esto fue lo que le pasó al Papa Pío IX en esa proclamación, el sentir que él está como vicario de Cristo. Y cuando él personalmente, como hombre, como ser humano, se siente ante aquella multitud, mi pobre voz, para aquella multitud, 50.000 personas, y entonces decir él esto, se sentía tan pequeñito. Pero cuando llega la fórmula, las palabras de la fórmula de la definición, ahí sintió que no era él el que hablaba, era Dios el que estaba hablando, y sintió que Dios le daba a sus palabras, a su voz, una fuerza para llegar a todos, para decir unas realidades divinas. Y entonces fue poder expresar, porque era Dios el que estaba hablando, el Espíritu Santo el que estaba hablando en su boca, esa realidad. Y como dice, y poder comprender
Él mismo dio a mi espíritu, no ya a la fuerza de la voz, porque uno podría decir cosas cuando aprendemos unas frases, unas expresiones en otro idioma, podemos decir eso, casi todo el mundo, ¿no? Nos aprendemos unas canciones en inglés, en no sé qué, no sé cuánto, que después ni sabemos lo que estamos diciendo. Simplemente es porque oímos y repetimos. No es así lo que sintió el Papa. No es que alguien habló y que él dijo unas cosas y no se enteró de lo que estaba diciendo, no. Él dice, el mismo Espíritu dio a mi espíritu un conocimiento tan claro y tan grande, tan claro. Sus palabras hablaban una realidad, pero él lo veía, lo captaba de una manera mucho más luminosa, clara, resplandeciente, viva, profunda, de la tan grande, de la incomparable pureza de la Santísima Virgen. Es decir, cuando él decía esa palabra, la Inmaculada, es caer en la cuenta, verlo con una intuición, sentirlo de tal manera que tan grande es la pureza de la Virgen. Esta palabra lo dice adecuadamente, pero la mente es la que no llega a penetrar todo lo que ello significa. Y eso fue lo que tuvo el Papa en ese momento, sentir esa pureza abismal de la Santísima Virgen. Y dice que abismado en la profundidad de ese conocimiento que ningún lenguaje podía describir, mi alma quedó inundada de delicias inenarrables. Cuando uno llega a captar las cosas de Dios, entonces sí que siente algo que le supera, algo que es mucho más allá. Delicias inenarrables. Es un pregustar las delicias del paraíso. Fíjense lo que es este instante, cuando el Papa pronunció estas palabras y sintió aquello, esa transportación, ese sentimiento de lo que eso significaba, esta felicidad que le produjo, que ya era como un adelanto del cielo. Ahora imagínense ustedes todos los misterios de Dios, no uno, todos, lo que será el cielo. Poder contemplar este misterio, este abismo de humildad, abajamiento del Hijo de Dios. Se hace hombre, se encarna en el seno de la Virgen María por mí. ¿Ve? Tiene tantos puntos de vista diferentes. Si lo examinamos, piensen ustedes, se hizo hombre por mí. Esto trae el abajamiento. Siendo Dios infinito, se hace hombre. Eso significa que es tan grande el salto que da de ser infinito a ser finito, de ser increado a ser creado, de ser, ¿ve? Comprender eso, sentirlo y vivirlo en ese momento. Pero eso le añaden otra cosa. Por mí. Cuando nosotros captemos esto, que lo hizo por mí, en el cielo vamos a tener tal gozo, y así todos los misterios de su pasión, su resurrección, su muerte, el darnos el Espíritu Santo, y así podíamos ir, los sacramentos, la Eucaristía está aquí presente por mí, se ha hecho Eucaristía para dárseme a mí, para entregárseme a mí, de tal manera que de esta manera pueda uno decir, tanto me amó, y sentirlo de verdad. Eso es el cielo. Entonces, como ven ustedes aquí, el Papa tuvo como ese momento de cielo, experimentó cosas tan grandes, quedó inundado de delicias inenarrables, delicias que no son terrenas y que no podrían experimentarse
sino en el cielo. Por eso los santos, cuando tienen un toque, una visión, una cosa así, después no encuentran palabras. Por eso los apóstoles, cuando ellos querían transmitirnos, no tienen palabras. A veces el Evangelio lo leemos y son cosas tan sencillas, pero que tienen dentro tal profundidad, tales misterios, que si le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, comprendemos, vamos cada vez iluminando un poquito más de eso que Él nos revela y nos dan los evangelios, los apóstoles, los evangelistas. Sigue diciendo el Papa, ninguna prosperidad, ninguna alegría de este mundo podría dar la menor idea de esas delicias. Y no temo afirmar que el vicario de Cristo necesitó una gracia especial para no morir de dulzura, bajo la impresión de tal conocimiento y de tal sentimiento de belleza incomparable de María Inmaculada. ¿Qué cosa habrá sentido el Papa cuando proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción? Que él lo expresa de esta manera. Pues, queridos hermanos, acudamos a la Santísima Virgen con todo amor, con toda confianza. Hay cosas tan bellas. Dios nos ha dado a la Virgen por madre. ¿Y saben lo que eso significa? Pues que una madre se preocupa de sus hijos y por eso está cerca de sus hijos. ¿Cuántas apariciones de la Virgen hay aprobadas? Miren, apariciones de la Virgen no podemos decir cuántas son. Aprobaciones de la Virgen aprobadas son 14 o 15, 14 creo que son. Entonces, bien, pues tenemos esas 14, 15. En Francia son 4. Tenemos la Virgen de Guadalupe en México, la Virgen de Coromoto en Venezuela, y podemos ir viendo dónde es que la Virgen se ha aparecido. ¿Cuántas están en estudio? ¿Cuántas están en estudio? Más de 2000. De tal manera que uno dice, pero ¿eso significa que una por año? Bueno, una nueva, se entiende, no una, sino una nueva, que cada una tiene su tiempo y tiene sus momentos, ¿no? Entonces, es que la Virgen no es que se fue al cielo y se olvidó de nosotros. ¿Por qué tantas en estudio y no se aprueban, no se dicen? Bueno, primero porque la Iglesia es prudente, la Iglesia no se precipita para hacer las cosas. Segundo, cuando se estudian bien las cosas a fondo, y para eso doctores tiene la Iglesia, hay unas condiciones para que una aparición sea aprobada. Entre una de esas condiciones está la muerte de los videntes. Mientras que los videntes no se mueran, no van a ser aprobadas. Primero tiene que pasar la vida, porque toda la vida, desde que tienen la visión antes y hasta su muerte, va a ser importante para saber qué hay ahí. Eso para que a ustedes les dé una clave, ¿sí? Ninguna aparición puede ser aprobada en la vida de los videntes. De tal manera que si una aparición fuese aprobada, correría el peligro de que el demonio se meta con los videntes, el vidente o uno o varios o los que sean, y que pues ya ha sido aprobada de que esto es de la Virgen y le meta otras palabras después, ahí en medio, como un bocadillo, le mete en medio otras cosas
para sacar su provecho económico o su provecho de vanidad, de orgullo, de fama, de poder o de lo que sea. Entonces puede tener otros intereses torcidos, que no quiere decir que la aparición no sea verdadera. Puede serlo. Ciertamente la Virgen se aparece a justos y a pecadores. Y a los pecadores le dice que tienen que cambiar, que tienen que... ¿Ve? Ahí tienen ustedes, la Virgen de Guadalupe se apareció a Juan Diego, pero Juan Diego era un hombre humilde, era un hombre realmente santo, y después creció con esa aparición de la Virgen, creció en santidad. Ya antes él era humilde. La Virgen de Coromoto no se apareció a un hombre humilde. Ustedes conocen un poco de la Virgen de Coromoto, de Venezuela. Lo que hizo a aquel al que se le apareció un cacique, lo que le hizo fue flechar a la Virgen, tirarle una flecha, quería flecharla, matarla, herirla. Y lleno de rabia y de ira fue a agarrarla y así. Primero le tiró la flecha y la flecha pasó igual que pasa por el aire, ¿no? No le hizo nada, la Virgen sonriendo, y él, ¿te vas o te flecho? Y la Virgen le sonreía. ¡Chum! Le tiró la flecha y pasó, y la Virgen sonriendo. Y entonces, lleno de ira, fue ¡chum! A echarle mano, y ahí se desapareció. ¡La tengo, la tengo! Y su esposa le dice, pues si la tienes, enséñala. Abrió la mano y ahí la tenía. La Virgen le había dejado su imagen, así, en pequeñito, aquí dentro de la mano, pero él la estaba viendo de tamaño natural. Y le tiró flecha y le fue a agarrar y empezó a pelearse con la Virgen. La Virgen le decía, tenía que ir a los españoles para que los bautizaran, que se hicieran cristianos para poder salvar sus almas. Y él no quería, déjame en paz, que no me moleste, que te vete, no sé qué. Y es una aparición de estas. ¿Ve? No era nada humilde, nada. Pero la Virgen quiso confirmar a los indios y decirles, vayan allá porque van a encontrar la salvación de su alma. Y como él era el jefe de la tribu, pues se apareció a él y estaban su esposa, su madre, alguna mujer más, de cuñada, tía, no sé quién. Había varias mujeres y estaba él, el cacique, y fueron varias apariciones, y la Virgen diciéndole que vayan a los blancos, a los españoles, a los blancos, para que les echen el agua, para que les prediquen y puedan salvar sus almas. Y él la primera vez fue, y los españoles empezaron a enseñarle a trabajar el campo, le enseñaban catequesis y los iban civilizando. Pero aquello no le gustó y agarró con toda su gente y se marchó de nuevo. Y la Virgen volvió a aparecérsele. Y él iba por la orilla del río, y la Virgen ahí aparece encima de las aguas y le habla, le dice que tiene que ir, que tiene que hacer, que no, que tal, que cual. Y ya la última vez se le aparece ahí en la casa, están ellos en su choza, en su casa, y se le aparece en la puerta, toda la puerta se ilumina, y lo ven, la mujer, lo ve la esposa, pero como él es el jefe de la tribu, a él se dirige. Que vayas, que no, y si no te vas te voy a flechar, y agarra la flecha, su flecha ahí envenenada con veneno en la punta y todo, te voy a flechar. Y la Virgen le sonríe, chum, le tira la flecha y claro, pasa como nada. Y al echarle mano, la agarra y la visión se desaparece. Pero él siente algo en la mano, la tengo. ¿Ven? Claro, luego ya con eso, ahí ya fue, al fin y al cabo son las mujeres las que se imponen, ¿no? Cuando ya enseñó la imagen que llevaba en la mano, la mujer que había visto a la Virgen
Ya le dijo, déjate de tonterías y vamos para allá. Hay que hacer lo que la Virgen ha dicho, así que ya él obedeció a su mujer y a su mamá y catapum, se fue para allá y recibió el bautismo y se salvaron. Recibieron el bautismo y se convirtieron. Entonces, la aparición, ciertamente, hay otras señales que nos demuestran la verdad de esta aparición, pero el mensaje, el contenido, la forma, todo eso, la Iglesia no te lo va a aprobar en cuanto que sucede. He visto a la Virgen, muy bien, aprobado. Esto es sobrenatural, la Virgen te ha hablado, te ha dicho esto. Espera, espera. En Fátima, estamos ahora en el centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima. Ahí tienen ustedes la oposición del gobierno, la oposición de la mamá de Lucía. Entonces los niños tienen que superar una serie de dificultades, pero va a haber unos indicativos, la Iglesia lo va a ir estudiando para decir esto es de Dios. Aquí en la Virgen de Guadalupe, San Juan Diego, este hombre humilde, vean ustedes estas palabras de Juan Diego, ya las conocen, pero siempre es bueno meditarlas una y otra vez. Mucho te suplico, para que veamos, este es Juan Diego antes de las apariciones, luego más humilde y más sencillo y más bueno todavía. Mucho te suplico, dueña mía, reina y niña mía, que a alguno de los nobles estimados, que sea conocido y estimado y respetado, le encargues que lleve tu mensaje para que le crean. Porque yo, así se siente Juan Diego, delante de la Virgen y delante de él, porque yo soy un campesino, soy mecapal, soy parihuela, soy cola, soy ala, yo mismo necesito ser llevado a cuestas. Esto es de una dulzura, verle a Juan Diego diciéndole a la Virgen, ¿ve? Estas cosas es ponerse, porque él lo dice sintiéndolo. Mucho te suplico, dueña, reina mía, niña mía. Le habla como reina, le habla como niña mía. Entonces con esa, pasa de tú eres mi reina a esa niña a la que uno quiere con cariño, la cuida, la trata, la respeta, la protege. Él fue al obispo y como era un pobre campesino, un indio, pues no le hizo ni caso. Mira, a mí no me hacen caso. Elige a otro que sea grande, estimado, conocido, respetado. A ese, uno, para él, si es uno importante al que tú se lo dices, le van a hacer caso. Pero a mí, yo que soy un campesino, soy mecapal, soy parihuela, soy cola, ¿sí? La cola del animal que está siempre ahí atrás, el último, ¿no? La cabeza, la fuerza. La cola no hace más que espantar moscas, no hace otra cosa. Soy cola, soy ala. Entonces, en un ave, ¿ves? Lo que tiene es la pechuga, los muslos. El ala ahí, que es lo que tiene hueso nomás. Soy ala. Yo mismo necesito ser llevado a cuestas. Me mandas a mí a que yo lleve un mensaje tuyo. Soy yo el que necesita ser llevado a cuestas. Hija mía, niña mía, señora mía, me mandas a un lugar donde no ando y no paro. Me mandas a ir a ver al obispo, a la ciudad, a entrar ya al obispado, a la casa del obispo. Y eso no es donde yo ando, no es donde yo paro. Yo ahí en mi chocita, y vengo a la iglesia y me siento allí en un banco, ahí nomás. Pero yo eso de ir a la casa del obispo, a hablar con él, con personajes importantes, yo no ando ni paro por ahí. Perdóname que te cause tan gran pesadumbre y caiga en tu enojo, señora y dueña mía. Perdóname, es decir, esto no va conmigo, busca a otro. Y perdóname que te cause este disgusto. Este es Juan Diego, el que Dios elige, la Virgen elige, la Señora del Cielo,
para que lleve su mensaje. Cuando se ve la vida de este hombre santo, que el día 9 fue su 9 de diciembre, fue su fiesta, la fiesta de San Juan Diego, y el día 12 de diciembre la Virgen de Guadalupe. Claro, uno ve que la Virgen elige a este hombre humilde. Entonces ahí, por eso, después de su muerte, su vida, su santidad, uno ve este hombre con esta vida, con esta santidad, con esta humildad, que no es capaz de mentir, que no es capaz de inventarse las cosas, que dice cosas como Bernardita Subirús. La Virgen le dice que yo soy la Inmaculada Concepción. Y ella no entendía la palabra, ni sabía qué significaba eso. Y se va repitiendo para que no se lo olvide, porque es una palabra nueva, es la primera vez que la escucha. Claro, te dice una palabra así si fuese fácil, pero la Inmaculada Concepción. Una palabra larga, entonces eso qué será, ¿no? Como no sabe de qué va la cosa, y se va a decirle al sacerdote, al párroco, ha dicho que ella es la Inmaculada Concepción. ¿Y tú qué sabes? ¿Conoces esa palabra? No. ¿Qué significa? No. Es la primera vez que la escucho. Yo no sé lo que es eso. Entonces se la puede haber inventado ella, que no sabe. Y así vemos que estos que son humildes, la Iglesia cuando ya ve el final, ve que no han buscado su gloria, no han buscado su interés, no han buscado engañar a nadie, no han buscado y han sufrido mucho precisamente por ello. Todo lo que tuvo que sufrir Juan Diego, todo lo que tuvo que sufrir. Entonces se ve que sí, que es una aparición verdadera, por lo menos por parte del vidente. Luego hay que ver el contenido, otra serie de cosas. Pues por eso es que hay más de 2000 apariciones en estudio. Y ahora vamos a hablar de otra aparición, de una recientita, calientita. Esto es, queridos hermanos, algo que acaba de ocurrir. El arzobispo greco-católico de Homs, Siria, Jan Abdo Arbach. ¿Conocen esto? ¿No? ¿No han oído hablar de esto? En Siria, en Homs, ahora, ¿no? Bah. Yo tampoco, yo me acabo de enterar, así que no se preocupen, estamos iguales. Pues el arzobispo greco-católico, de rito griego. Entonces hay una cosa que son los ritos. Nuestro rito es el latino, el rito que ustedes están bautizados y que ustedes conocen de la misa, de los sacramentos. Este es un rito griego, pero son católicos. Ha estado en Madrid y en Barcelona y ha invitado por la ayuda a la iglesia necesitada, explicando la situación de los cristianos perseguidos en Siria. Ha comentado además unos signos que apuntan a una acción especial de la Virgen María en aquella tierra. Dice el obispo: nuestra región de Homs, con poblaciones como Calamún, Malula, donde fueron secuestradas unas religiosas, o Yebruz, siempre ha sido de una gran devoción mariana y siempre ha contado con muchas capillas dedicadas a la Virgen. En Malula, también en la diócesis de Homs, los cristianos, mayoría en la ciudad, recolocaron la imagen de la Virgen María en lo alto de la población tras su reconquista de manos de los yihadistas. No sé si han visto ustedes en la noticia que se ve en Siria y se ve a unos soldados y unos varones, una gente, que está una imagen de la Virgen milagrosa que la están reponiendo porque los yihadistas la habían destruido. Y ellos hacen por ahí como una especie de procesión, van con un tanque
y con su imagen de la Virgen, y la van llevando y la ponen en lo alto de un cerro. Y ahí colocan la imagen de la Virgen sobre la ciudad. Y estaban los cristianos y también había musulmanes colocando la imagen de la Virgen. En enero de 2013 llegó allí y el 9 de marzo de 2014 para celebrar la misa en la capilla de la Virgen María de la Salvación, patrona de la diócesis. Como en casi todo el pueblo, escuchen esto, en todo el pueblo no había electricidad debido a los destrozos por la guerra. Acababan de liberar esa ciudad, y entonces en lo que estaban liberando, pues los destrozos de la guerra han destrozado todo, no hay electricidad. Escuche, no había electricidad y sin embargo yo notaba algo, unas luces que brillaban durante la misa. No había electricidad y había luz. No solo yo, las otras 70 personas que estaban conmigo lo notaron, y sin electricidad, señala el arzobispo, había luz. 2 días después, de vuelta a Homs, el sacerdote de Jabruz le telefoneó por la noche para contarle que la imagen de la Virgen lloraba y que tenía lágrimas. Volví a Jabruz para verlo. Allí la gente me lo contaba, que había visto las luces y las lágrimas. En Jabruz habían colocado una nueva imagen de 7 metros en otro lugar, vestida de blanco en las montañas. Los cristianos de Jabruz contaban también esta historia. Decían que unos musulmanes habían visto a la Virgen María vestida de blanco caminando por las montañas que dominan la ciudad, muy visible desde el valle donde están las viviendas. O sea, los musulmanes estaban viendo la imagen de la Virgen que caminaba por la montaña vestida de blanco. En otra ocasión el arzobispo celebró la misa en un pueblo y algunos de los jefes musulmanes acudieron a la misa. Uno de estos jefes vino a hablar conmigo, dice el obispo, y me habló con devoción y agradecimiento de la Virgen. Me entregó un cuadro que representaba a un soldado de rodillas ante la Virgen María. Me dijo que esa escena había pasado en Jabruz la noche anterior a la liberación. Esa escena, la Virgen y un musulmán de rodillas rezando ante la Virgen, la habían visto la noche anterior a ser liberada Jabruz de manos de los yihadistas. Después consulté a un sacerdote local y me dijo que muchos musulmanes habían rezado descalzos, venerando a la Virgen, que era algo que muchos sabían allí. O sea, los musulmanes rezándole a la Virgen, descalzos, haciendo penitencia, pidiéndole a la Virgen para que fuera liberada la ciudad de Jabruz. Una gran imagen de la Virgen reemplaza a las que habían destruido. O sea, todas las imágenes, como era una ciudad mayoritariamente cristiana, empezaron los yihadistas todas las imágenes a destruirlas. Allá en la montaña, allá en otro sitio, en la iglesia, tirar cruces y imágenes de la Virgen. Había plazas que tenían la imagen de la Virgen en la plaza. O sea, ahí una plaza, y entonces la imagen de la Virgen también la habían tirado. Los yihadistas en Jabruz habían destruido la parroquia y los iconos de la Virgen en la plaza donde siempre habían estado. En esa misma plaza ante la parroquia, los cristianos levantaron, tras la liberación de la ciudad, una estatua de la Virgen de 7 metros de alto.
dedicamos a Nuestra Señora de la Paz. En Yabruz la patrona es la Virgen de la Salvación, representada con un icono del siglo XVII, que tiene su leyenda milagrosa. Unos obispos la trasladaron de una capilla a una gran iglesia, pero al día siguiente el icono volvió milagrosamente a su capilla original, como negándose a dejar el lugar. En la zona hay mucha devoción también a la Virgen de la Paz, patrona de la Catedral de Homs. Y la población cristiana de toda Siria es muy devota del icono de la Virgen de Soufaniet, en Damasco, cuyos hechos milagrosos, lágrimas y sudor de aceite curativo, han sido aprobados oficialmente tanto por el arzobispo católico como por el ortodoxo. Este icono pertenece a un matrimonio mixto. Son un matrimonio donde Nicolás, el esposo, es ortodoxo y Mirna, ella es católica, greco-católica. Entonces son Nicolás y Mirna. Tienen esta imagen de la Virgen que llora y tiene ese sudor de aceite que es curativo. Entonces, al decir cada uno en su parte, el ortodoxo con la iglesia ortodoxa y la católica con la católica, pues fueron el obispo ortodoxo y fue y estudió y aprobó esta aprobación, esta manifestación de la Virgen como verdadera, porque han examinado y ven que sí, que la Virgen llora, que tiene lágrimas y no hay nada falso en el icono, en la Virgen, y que tiene ese sudor, esa afluencia de ese aceite que le dan a las personas y se curan, milagroso que se cura. Y fue el obispo católico y también lo aprobó. Así que es una manifestación de la Virgen aprobada por los ortodoxos y por los católicos. La Virgen es la Madre de Dios, la Madre de la Iglesia, la Madre nuestra. En mayo le hacemos oración cada día y tenemos asociaciones marianas en Siria desde hace muchos siglos. Los cristianos sirios la amamos con devoción, concluye el arzobispo de Homs. Ella da consuelo en estos tiempos duros. El arzobispo tiene una lista con nombres y apellidos de 420 cristianos que han muerto mártires en su diócesis estos años. En Alepo hace poco contaba con 200.000 cristianos y ya por esa fecha, estamos hablando de 2014, o sea, hace 2 años, 1 año y poco más, año y medio por ahí, casi 2 años, quedaban 30.000 cristianos, entre grandes privaciones. Ven ustedes, esto es pues hace poquito. Es en esta guerra, si lleva 5 años y ahí ha sido 1 año, un poco más, que ha sido liberada estas ciudades, alrededor de 1 año. ¿Ven estas cosas? Esto es, como ven ustedes, la Virgen María va haciendo, se va apareciendo, va haciendo obras, es decir, ella es nuestra Madre, busca nuestra salvación y para ello nos da estas señales, nos acompaña, nos ayuda, nos guía y tienen ustedes tantas apariciones. Por eso estudiar ahora que estamos en este centenario la Virgen de Fátima ayuda tanto. Estamos en los 100 años y uno va viendo, ¿no?, todos los mensajes, la Madre que nos habla a nosotros sus hijos.
Y ya fijarnos, queridos hermanos, en la fiesta que ya se está acercando, la Navidad. Que en este misterio, en este día de la Navidad, miremos a esta Madre, la Inmaculada, que nos da este precioso y amoroso Hijo, el Rey de Reyes, y contemplemos ahí los misterios, la Madre y el Hijo, el niño y la Madre, y nos quedemos contemplando tan grandes gracias que Dios nos concede, y así, de esta manera, vivamos intensamente estos días.